Perfecto, pues vamos a dar inicio a este webinar. Precisamente en este webinar vamos a estar hablando, es el tercer webinar que damos con Trina y vamos a hablar sobre pues, las buenas prácticas que tenemos que realizar al momento de estar manipulando los módulos. Antes de eso, pues les voy a presentar a José Flores. José Flores, pues es el jefe de servicio técnico para Trina en Madrid y también es maestro en energías renovables por la Universidad Autónoma de Madrid. Precisamente se encarga de brindar soporte técnico al equipo de ventas, también al soporte al cliente si hubiera algún incidente en la manipulación de los módulos. También controla y supervisa la inspección de módulos de algún proyecto antes de ser enviados y hace la revisión y negociación desde el punto de vista técnico, pues de los contratos de suministro, ¿no? Parte de este webinar, pues es lo que hace él básicamente y pues les va a estar dando mayor información durante este momento. Igual les invito que mantengan sus cámaras apagadas para que no haya ningún problema en cuanto la red. Igual sus dispositivos, si tienen algún dispositivo conectado a su red, por favor desconéctenlo para que tengan una mejor experiencia en el webinar. Y pues sin más preámbulo, los dejo con José para que puedan estar pues aprendiendo más, ¿no? Acerca de el manejo de los módulos. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Lo primero que quiero verificar es que se esté compartiendo mi pantalla correctamente. Debería estar el logo de Trina de la presentación. Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Muchas gracias. Vale. Entonces, pues nada, agradezco la amable introducción. Efectivamente, mi nombre es José Flores. Yo soy el encargado de la parte técnica para Latinoamérica. Un poco por mencionar, completar o dar mi versión de mi carrera, pues sí, llevo ya varios años en el mundo de la fotovoltaica y antes de estar en Trina Solar, que es un fabricante de módulos, ya hablaremos de mi empresa, estuve en el área de servicios. Por lo tanto, he tenido mucha experiencia visitando plantas, haciendo instalaciones fotovoltaicas y un poco lo que espero compartir hoy. No solo presentar esto desde el punto de vista de manual de usuario de una empresa fabricante, sino también desde el punto de vista práctico de cómo se deben hacer las cosas una vez estás ahí en el terreno, que no siempre se adecua a lo que se plantea en los manuales de usuario. Quiero empezar dando un vistazo a Trina Solar, que se entienda un poco la empresa y de dónde viene. Trina Solar fue fundada en 1997. Somos una de las empresas de módulos fotovoltaicos con mayor trayectoria a nivel mundial. Tenemos más de 15.000 trabajadores y a finales del año pasado logramos alcanzar la meta de los 40 gigas vendidos a nivel mundial. Pues como digo, es una empresa completamente mundial. Para el área latinoamericana tenemos una presencia completamente global y el soporte es local. Para el área latinoamericana tenemos nuestros representantes de ventas en diferentes países, en Chile, en Brasil, México, Miami, y tenemos unas oficinas de apoyo que están aquí en Madrid y en Miami, en Estados Unidos. Por lo tanto, la interacción con Trina Solar para Latinoamérica es local. Se trata con personas directamente de la misma cultura, de la misma idiosincrasia, y es un trato pues, más cercano y más rápido que ir a una empresa directamente con China, a pesar de que nuestra base y nuestros módulos son fabricados en China. Para dar un poco la idea de nuestra gama de servicios, ya estamos yendo un poco más allá de solo el módulo. Hemos adquirido recientemente una empresa de trackers y estamos generando un servicio llamado Trina Pro, muy enfocado ya al área de utility, que es un servicio donde se incluye el módulo en conjunción con el tracker o el seguidor solar. Luego estamos aumentando nuestras áreas de negocio. Para hardware TrinaBESS estamos desarrollando nuestras propias baterías, nuestro propio stacker, como he mencionado. Hemos hecho desarrollos de software como Trina Aurora, el cual estamos implementando junto con nuestros trackers para mejorar la ganancia de los sistemas de Trina Pro. Y en general estamos intentando hacer un abarcamiento bastante horizontal de todas las ramas de negocios del mundo de la fotovoltaica, no enfocarnos exclusivamente en los módulos. La historia de la compañía, como comenté, la empresa se fundó en el 97 y ha venido alcanzando diferentes hitos a través del tiempo. Desde el 2014 el 2014 fuimos empresa número 1 a nivel mundial y desde entonces hemos estado en el top 3.
siempre en conjunción con otras de las grandes empresas de módulos fotovoltaicos, somos de los que más enviamos y más producimos anualmente. Hemos roto gran cantidad de récords, tanto de producción como de eficiencia, y estamos ahora mismo enfocándonos mucho en la parte de software. Estamos introduciendo el Internet de las cosas a los módulos fotovoltaicos. Como comentaba un poco, tenemos muchos récords mundiales en eficiencia. Nuestro último récord fue con una célula tipo N, iTop, con una eficiencia del 24,58%. Considerando que la eficiencia máxima teórica del silicio sin concentración está alrededor del 26%, si no me equivoco, ya se está alcanzando unas eficiencias muy altas para este tipo de tecnología. Y bueno, una cosa que es importante mencionar es que Trina Solar siempre ha sido una de las principales, de las empresas categorizadas como más bancable por Bloomberg. Eso quiere decir que desde el punto de vista financiero, Trina Solar es una empresa muy estable y que estará presente dentro de 25 años para cualquier tipo de reclamación y cualquier tipo de asunto que tenga que ver con módulos fotovoltaicos y con garantías dentro de 10, 15, 20, 25 años. Ya empezando a centrarnos un poco en el área de módulos, que es de lo que venimos a hablar aquí hoy, nosotros estamos dedicados a la innovación en el área de módulos fotovoltaicos. Tenemos un equipo líder en investigación y desarrollo. Estamos continuamente generando nuevos proyectos, nuevos tipos de productos. Nuestro último módulo es un módulo tipo N, con una tecnología que se llama TOPCon, que utiliza el efecto cuántico de los electrones para poder hacer un filtrado de los mismos. Es interesante, es un proyecto que probablemente salga ya a venta, digamos, en masa a partir de 2021 aproximadamente. Tenemos otros desarrollos más cercanos como módulos multibusbar o una nueva tecnología desarrollada llamada Multibusbar Plus, que así saldrá el año que viene. ¿Y qué quiere decir con todo esto de innovaciones y tecnologías que estoy comentando? Bueno, que ya hemos superado cómodamente la barrera de los 400 vatios por módulo y nos estamos acercando a los 450. Yo creo que la meta de la industria un poco va a ser llegar a los 500 vatios por módulo en los próximos años. Como se comentó, pues yo soy el encargado del área de calidad. Todos nuestros módulos atraviesan un sistema de calidad de fábrica que garantiza la calidad de los módulos que se están instalando. Vale, ahora sí entremos en área de este webinar, que es instalación de módulos fotovoltaicos. ¿Qué es lo primero que quiero comentar? La seguridad. Los módulos fotovoltaicos tenéis que considerar que se encuentran permanentemente en tensión. Incluso módulos fotovoltaicos indoor tienen tensión. Estuve con los compañeros de SEA la semana antepasada en el Green Expo en México y teníamos unos módulos y obviamente el Green Expo se hizo indoor, se hizo en un salón de conferencias. Y yo por curiosidad probé la tensión de los módulos que estábamos instalando ahí. Y tenían tensión, unos 35 voltios aproximadamente. Claro, no es un riesgo muy grande porque al encontrarse bajo techo no es una iluminación perfecta de la luz del sol, pero siempre los módulos se encuentran en tensión, especialmente cuando se están instalando en campo y hay unas buenas condiciones ambientales. Por lo tanto, tener mucho cuidado cuando se manejen módulos defectuosos. Los módulos se pueden romper por problemas, porque se caen, porque hay algún error humano o algún módulo que ha venido roto desde una caja. Esos módulos se deben manejar con especial cuidado, ya que es un riesgo eléctrico. No en ningún momento intentar modificar por vuestra propia cuenta sin autorización del fabricante, ningún tipo de parte, caja o cable del módulo, y en caso de tener autorización del fabricante, hacerlo con extremo cuidado. Y tener mucho cuidado a la hora de conectar los módulos, que se conecten primero los módulos entre sí y luego se conecten a la caja y al inversor, estando todo el sistema desconectado. No hacer nunca conexiones en vivo porque pueden haber problemas, ¿sí? A la hora de hacer instalaciones adecuadas, yo creo que la mayoría de las cosas que voy a decir hoy se deben considerar, o sea, la base de todo lo que voy a decir hoy es el sentido común. Se debe siempre manejar los módulos fotovoltaicos considerando que son equipos fabricados de cristal y vidrio. Las células son cristalinas y son muy fáciles y se rompen fácilmente, como lo mostré más adelante.
y básicamente es una lámina de 2 metros cuadrados de vidrio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con golpes a la hora de moverlo, no caminar sobre los módulos porque se pueden romper y en general seguir las indicaciones del manual de instalación. Se debe considerar, dependiendo del tipo de instalación que se esté pensando hacer, las diferentes inclinaciones y hacer un planning de instalación adecuado, considerando las vías de movilización a la hora de empezar a instalar los módulos. Es importante tener en consideración los ángulos de instalación dependiendo de la localización donde se instale la planta, que hablaremos de ello un poco en detalle más adelante. Y tener un manejo adecuado de los módulos. Es importante, esa foto que se ve en pantalla es básicamente un manejo no adecuado. No se debe pisar nunca los módulos, ni siquiera para apretar, para hacer ajustes de sujeciones. No se debe caminar sobre ellos, no se debe parar, no se debe apoyar objetos pesados sobre los módulos fotovoltaicos. Estos son básicamente ejemplos de cosas que no se deben hacer en los módulos fotovoltaicos. Es cierto que alguna vez es posible hacer cierto apoyo en el marco del módulo para poder alcanzar una de las sujeciones superiores, porque bueno, sí es cierto que no todas las instalaciones tienen las capacidades de hacerse completamente desde atrás o con un tipo de grúa, pero hay que tener mucho cuidado y especialmente no colocarse en el centro del módulo porque el módulo se puede quebrar fácilmente. Aquí tengo un pequeño vídeo donde podemos ver la fragilidad de las células fotovoltaicas. Básicamente, una célula es un cristal y se rompe, tal cual como se ve en el vídeo. Al estar la célula laminada entre un cristal y un backsheet, los trozos se quedan unidos, pero la rotura existe y eso afecta la capacidad eléctrica del módulo. Todas estas áreas negras que se están viendo en este vídeo son áreas donde no se produce electricidad y esas áreas generarán una mayor degradación a futuro en el módulo fotovoltaico. Entonces, esto es uno de los puntos de mayor, digamos, de mayor insistencia que solemos hacer en este tipo de capacitaciones, porque la gente no suele ser consciente del peligro el peligro no es la palabra correcta, de los efectos que tiene caminar sobre el módulo. Es poco probable que un módulo se vaya a romper mientras camina sobre él, pero sí es probable que las células se rompan, por lo tanto generando una mayor degradación y problemas a futuro del módulo. Aquí tenemos algunos ejemplos de manejo no adecuado o diferentes tipos de manejos de un módulo fotovoltaico. Estas son electroluminiscencias, que es una manera de poder ver el estado interno de un módulo. Para hacer una electroluminiscencia se hace funcionar un módulo al contrario de su funcionamiento normal. Normalmente un módulo recibe luz y genera electricidad. En este caso, le alimentamos electricidad al módulo para hacer que genere luz, pero la luz es generada en el infrarrojo cercano, lo cual no es visible para los humanos. Con unas cámaras especiales podemos tomar estas fotos y podemos ver cómo se encuentra el módulo internamente. Voy a intentar usar el láser, que supongo que estáis viendo. Este módulo no tiene pues ningún tipo de defecto que sea visible, y un módulo, digamos, que haya sufrido un tratamiento normal, puede encontrarse con este tipo de cosas. Una pequeña marca acá, tiene otra por acá. Eso, digamos, es normal. Es cierto que los módulos son más frágiles de lo que mucha gente cree, y el uso normal genera ciertas roturas al cristal. Pero esto es un módulo que ha sido tratado de manera inadecuada. Tiene roturas grandes que ya empiezan a generar degradaciones importantes, que empiezan a generar pérdidas de electricidad importantes y pueden generar degradaciones bastante considerables a futuro en este tipo de módulos. Ok. Importante, ya hemos hablado de no pisar el módulo, pero ¿qué pasa con la parte trasera del módulo?
El backsheet, que es la superficie, digamos, plástica, aunque no es técnicamente plástica, pero la superficie trasera del módulo. Este tipo de daño a la parte trasera del módulo es fácilmente transmitible a las células. Esta es la misma electroluminiscencia que hemos estado hablando. Y esto es un módulo que durante su instalación ha sufrido algún tipo de rayón, llamémosle, por la parte trasera. Y como podéis ver en la electroluminiscencia, se ve perfectamente este tipo de defectos. Esto también, aunque la generación no es tan grande, la caída en generación no es tan grande como en los defectos que se veían en la diapositiva anterior, sí que tiene un efecto sobre las células. Y más importante aún, esto, lo que vemos en la foto, puede generar pérdida de aislamiento. Si esto daña el aislamiento del módulo, puede generar que el inversor lo detecte y se pare por seguridad. Y ya no solamente se pierde la producción de un módulo, sino de todo el string de módulos que esté conectado a ese sensor del inversor o al inversor entero, dependiendo de cómo esté configurado el inversor. Este es el tipo de situaciones que pueden ocurrir, que pueden ocasionar el daño en el backsheet. Hay que tener mucho cuidado dónde se apoyan los módulos a la hora de... Entiendo que los módulos se saquen de la caja y muchas veces se apoyan en un sitio provisional antes de llevarlos a un lugar de instalación. Hay que tener cuidado. Hay que intentar apoyarlos sobre una pared sin ningún tipo de protuberancias o ningún tipo de cosas que puedan tocar la parte de atrás del módulo, porque es fácil, realmente fácil rayar la parte de atrás de un módulo. Este tipo de defectos ya pueden empezar a generar, depende, hay que dar aquí un matiz de que golpes pequeños en la parte del backsheet no directamente generan pérdida de aislamiento. Pero en este caso siempre es mejor prevenir que lamentar. También golpes en la parte trasera pueden generar el tipo de cracks que estamos hablando, no solamente por la parte delantera. Por lo tanto, el tema de movilizar los módulos y colocarlos en algún punto, pues tiene que ser tratado con mucho cuidado. Vale, manejo adecuado. Esto es un poco lo que yo comentaba acerca de utilizar la lógica. El módulo es básicamente una vela de 1 metro por 2, si hablamos de un módulo de 72 células, y tiene una gran superficie que considerando con su peso, pues funciona de vela. Es importante no manipular módulos en condiciones de alto viento. Tampoco es recomendable manipularlos en condiciones o de tormenta por pues, consideraciones eléctricas. Importante tener cuidado con los conectores, a pesar de que los conectores están clasificados para trabajar en agua, no es bueno ni que durante la instalación queden sumergidos en agua, ni mucho menos durante su operación normal. Es importante verificar que cuando se conecten los conectores, ya se deje el cableado listo para operación, no vaya a quedar un conector en un área donde se pueda acumular agua futura. Porque si sumergen continuamente los conectores, puede generar degradación de los mismos, degradación del plástico y corrosión de las superficies metálicas internas. Vale, el almacenamiento de módulos fotovoltaicos. Durante su instalación, los módulos deben ser almacenados en un lugar, bueno, primero deben ser almacenados en su empaque original y deben ser protegidos de la lluvia y de los elementos. Es cierto que los módulos pueden sobrevivir cierto tiempo bajo agua, los módulos se pueden mojar, eso hay que estar claro, o sea, están diseñados para mojarse e incluso para ser sumergibles. Pero siempre es bueno tener previsiones, no dejarlos simplemente libres al medio ambiente, especialmente si es por una gran cantidad de tiempo. Dejar un módulo una noche y que llueva, no pasa nada, un palé entero, no pasa nada, pero dejarlo 3 meses ya puede empezar a generar problemas, ya puede empezar a generar corrosiones en diferentes partes del módulo, puede empezar a debilitar los métodos de sujeción del módulo si se deja una caja entera y se puede romper las sujeciones de la caja y se pueden caer los módulos. Por lo tanto, siempre es una buena práctica proteger los módulos durante su instalación y antes de su instalación para evitar cualquier tipo de fallo. Transporte de los módulos. Importante, los módulos no se deben transportar por una sola persona. Es un tema de seguridad. Una sola persona
a pesar de, o sea, uno, no es cómodo, dos, no es fácil, pero tres, no es seguro. Una ráfaga de viento que pille a una persona desprevenida con un módulo fotovoltaico lo puede fácilmente tumbar. Si estamos hablando de instalaciones en tejado, el riesgo es alto. También un mal manejo de los módulos puede generar roturas internas dentro del mismo. Hay que tener mucho cuidado cuando se vayan a transportar, no transportarlos en ningún tipo de mecanismo a motor. Lo ideal es llevar los módulos en su empaque original lo más cerca posible al lugar de instalación y luego entre dos personas, sujetando el módulo por el lado corto, como se puede ver aquí, llevarlo a donde se quiere instalar como tal. Este tipo de sujeción de entre dos personas no solamente es más seguro, es mucho más fácil. El módulo tiene en los bordes una especie de C donde se puede sujetar con las manos y es muchísimo más seguro llevar un módulo en esa posición y más cómodo para los operarios. A la hora de sacar módulos fotovoltaicos de la caja, aquí estamos hablando de cuando se va a hacer el unboxing de un palé entero de módulos fotovoltaicos, lo primero es revisar la información que viene dentro del palé, perdón, que viene fuera del palé de módulos. Usualmente llevan dos cosas. Un manual de instalación, que son unas hojas, digamos, de resumen de instalación, y el flash list de los módulos, o el packing list de los módulos, que es los números de serie que van dentro de este palet. Una vez ya retirado ya la información, lo ideal es retirar una de las secciones laterales de la caja para poder quitar el cartón de esa parte y dejar expuestos los módulos por el lado, digamos, por el lado corto. También es necesario cortar alguna de las sujeciones, digamos, del lado largo que sujetan a los módulos para poder que estos rueden fácilmente. La manera correcta de sacar los módulos fotovoltaicos es como se ve en esta imagen. Sacando desde la parte delantera uno a uno, y esta operación la tienen que realizar dos personas. En caso de que el palé empiece a vaciarse, es buena práctica generar algún tipo de apoyo lateral sobre los módulos para que estos se vayan apoyando sobre un lado. Perdón. En caso de que los módulos o sea, en caso de que una caja de módulos no se use entera durante un día, lo recomendable es sacarlos todos de la caja y colocarlos así, en un palé, apilados. Importante que las esquinas queden alineadas. El módulo de la parte de abajo, el primer módulo, se debe colocar con el cristal hacia arriba. ¿Por qué? Porque si llega a haber algún defecto pequeño en el palet, la presión de, digamos, un clavo que haya quedado mal clavado en el palet sobre el cristal del módulo y 25 módulos encima puede hacer que el cristal del módulo de abajo se rompa. Obviamente estamos hablando de defectos muy pequeños. Si hay un clavo de 10 centímetros en la parte del palé, pues el palé no se debe usar, porque incluso poniendo el módulo al revés, el espacio entre el marco y el backsheet pues no será suficiente, pero cualquier defecto pequeño que sea imperceptible a simple vista o que se pase por alto, colocando el primer módulo en la parte de abajo con el cristal hacia arriba, pues salvamos de que no vaya a haber un problema con el cristal. Todos los demás módulos se deben poner con el cristal hacia abajo y no apilar más de 20 módulos, que es casi lo que tiene un palé, uno encima de otro. También en condiciones de viento es una buena práctica, que no es completamente necesario, pero no es una buena práctica, asegurar los módulos para evitar pues, que el viento vaya a tener alguna influencia. Estoy hablando de condiciones de viento bastante elevadas, porque pues, no es fácil que unas ráfagas de viento normales muevan los módulos en esta configuración, pero sí, en caso de que haya unas condiciones de viento bastante altas, sí es bueno asegurar los módulos para evitar que se vayan a volar. Una pregunta que me han hecho alguna vez es, ¿qué pasa si llueve y en la parte de aquí del backsheet se acumula agua? Los conectores quedan bajo el agua. No pasa nada si es por un periodo de tiempo corto. O sea, si se dejan los módulos así al finalizar el día, durante la noche llueve, se acumula el agua y se llena esto, y al día siguiente a primera hora se da cuenta que esto ha ocurrido, pues nada, se agarra el módulo, se vacía el agua y se puede seguir trabajando. Recomendaría obviamente esperar que se sequen los conectores antes de conectarlo ya a funcionar, pero no tiene ningún efecto, como repito, a corto plazo.
Si esto se fuera, o sea, esto es un tipo de almacenamiento provisional si es a la intemperie. Los módulos a largo plazo se pueden almacenar así siempre y cuando estén protegidos de la intemperie, ya sea bajo una lona o bajo techo. Vale, aquí estamos hablando entonces ya de tips de instalación. Es importante considerar el ángulo mínimo de instalación. El ángulo mínimo de instalación va a variar en base a dónde se vaya a instalar el módulo. Aquí en España son 30 grados apuntando hacia el sur. En México me suena que son 10, pero tengo que admitir que no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero bueno, es una cosa que se hace en base al diseño de la planta que se quiera hacer. En el hemisferio norte, que ya es México y España, los módulos se deben apuntar hacia el sur. En el hemisferio sur, los módulos se deben inclinar hacia el norte. Es importante mantener una separación mínima entre el módulo y la cubierta donde se van a instalar los módulos y entre módulos. Los módulos no pueden instalarse con contacto entre ellos. ¿Por qué? Porque el metal sufre de dilatación térmica. Por muy pequeña que sea, si los dos metales están en completo contacto y hay una dilatación térmica por calor, puede generar deformaciones en el metal o incluso quebrado del cristal, inutilizando el módulo y haciendo que sea necesario su reemplazo. Bueno, esto ya lo habíamos comentado varias veces, no instalar módulos en condiciones de lluvia, nieve o mucho viento por consideraciones de seguridad. Y esto es importante. Muchas veces es recomendable cubrir el módulo con un material opaco durante su instalación, especialmente durante su cableado. ¿Por qué? Porque al estar cableando el módulo, se están conectando cables con tensión. A pesar de que no haya carga y no tenemos corriente, sí tendremos tensión en los cables. Y es un riesgo. También es importante tener mucho cuidado si los cables, por error, que puede ocurrir, se cortocircuita el string. Ahí hay que tener cuidado porque sí podemos estar hablando, dependiendo del número de módulos del string, de una tensión elevada. Lo recomendable es, uno, esperar la noche antes de hacer la rotura de este cortocircuito, o cubrir uno de los módulos, o la mayor cantidad posible de módulos para desactivarlos y evitar que estén en tensión antes de desconectarlos. Pero en general, a la hora de hacer conexiones es recomendable cubrir el módulo, o por lo menos alguno de los módulos antes de hacer el cableado. Vale. Instalación, digamos, la parte mecánica de la instalación. Existen dos tipos de instalación. La instalación utilizando los mounting hole o los installing hole del módulo y la instalación usando clamps. Primero vamos a ver utilizando los mounting hole del módulo. Son unos agujeros que se encuentran en el marco del módulo separados a 1300 milímetros entre sí. Para hacer la instalación se debe seguir estas recomendaciones de tornillo. Y es muy importante que esto se siga. 2 arandelas, una arandela de presión, un tornillo de métrica 8 y su correspondiente tuerca en cada uno de los puntos. Haciendo esta instalación, aseguramos que las condiciones de soporte mecánico se mantengan en el módulo. A la hora de hacer instalación con clamps, también es importante que se mantengan las arandelas, tanto en la parte superior como en la parte inferior del tornillo, la tuerca, y conseguir una arandela que sea correcta, ya sea para las partes intermedias como para el final de la instalación. Este tipo de arandelas se usan entre dos módulos, que tienen que ser módulos del mismo tipo, obviamente, y este tipo de arandelas se usan al final. Este tipo de arandelas se deben comprar considerando el grosor del módulo. No todos los módulos tienen el mismo grosor de marco. Hay unos que suelen ir entre 25 y 40 milímetros, dependiendo del fabricante. En nuestro caso, estamos hablando de módulos de 35 milímetros, los últimos que tenemos. La longitud de la abrazadera debe ser entre 7 y 10 milímetros. No, miento. 7 y 10 milímetros es digamos, la parte interna, me he adelantado. Lo que debe ir hacia adelante el módulo. ¿Y dónde es la ubicación de las arandelas? Claro, con los agujeros de instalación es fácil. Los agujeros de instalación ya están determinados en el módulo. En cambio, las arandelas, pues no. Lo recomendable es, uno,
que se utilice un riel transversalmente por la parte trasera del módulo, que vaya así, y la arandela se instale entre 1/4 y 1/8 de la longitud del módulo. Esta es el área de instalación de la arandela. Se deben colocar mínimo 4 arandelas por módulo y en condiciones de alto viento, y diría yo que hablando con el fabricante para ver las recomendaciones del fabricante, se pudieran colocar más, o incluso se puede llegar a hacer instalaciones donde se utilicen tanto los agujeros de instalación como clamps de instalación para poder tener una resistencia mecánica más alta. Vale. Voltaje máximo del sistema. Este es un tema que se debe tener en cuidado para instalaciones grandes. ¿Por qué? La tensión es un parámetro que varía con la temperatura. A mayor temperatura, menor tensión. ¿Qué pasa? Que en ocasiones tendremos pues bajas temperaturas en los lugares de instalación con presencia de sol. En México me imagino que las temperaturas mínimas pues no serán muy agresivas. Pueden estar alrededor de los 0 grados quizás en algunas partes de México en invierno, y esto es simplemente, estoy adivinando un poco, pero calculo que no estará mal. Y en esas condiciones, pues la tensión del sistema aumenta. Hay que tener cuidado de cuánto va a ser la tensión máxima del sistema en condiciones de baja temperatura, para lo cual se utiliza esta ecuación que se ve aquí. La tensión sistema debe ser el número de módulos en serie por la VOC, que es la tensión máxima teórica del módulo, por esta parte de la ecuación que toma en cuenta el coeficiente de temperatura, que es un parámetro que se encuentra en el datasheet, que en este caso sería menos 0,29% por grado, por la temperatura mínima del sistema, menos 25, que es la temperatura de referencia de condiciones estándar. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo puntual donde se puede instalar hasta 29 módulos en un string para un módulo de 400 vatios de 15M. Y en operación y mantenimiento, pues es importante hacer verificaciones de mantenimiento cada 6 meses por lo menos. Revisar el par de apriete del módulo, que no haya ningún de los tornillos, revisar que no haya ningún tornillo suelto, que no se estén produciendo corrosiones en la superficie de sujeción. Revisar obviamente que no haya ningún módulo roto y tener mucho cuidado con el tema de la limpieza de los módulos. Los módulos se deben limpiar en condiciones de baja irradiancia para evitar el choque térmico. Los módulos, al estar expuestos al sol por funcionamiento interno, se calientan mucho. Agregar agua directamente en condiciones de alta irradiancia y alto funcionamiento, pues haría que haya un choque térmico, una bajada repentina de la temperatura del módulo, y esto puede generar rotura de vidrio. Es importante no utilizar materiales ni abrasivos ni corrosivos a la hora de limpiar el módulo y tener cuidado con las conexiones eléctricas para evitar los riesgos eléctricos de utilizar agua en un sistema que esté en tensión. Me he adelantado yo mismo a mi presentación. Vale, pues esta es la lámina que habla de la limpieza. También es importante, sí se me había dicho, en caso de utilizar maquinaria, tener cuidado con la presión del módulo, no usar agua en el backsheet, los módulos en la parte trasera no se limpian, y incluso los módulos bifaciales tampoco se limpian, que es una pregunta bastante común. No se debe usar agua en los conectores, y no se debe utilizar ningún tipo de material corrosivo para la limpieza de los mismos. Y ya por ir cerrando un poco, tenemos unos proyectos de referencia de Trina Solar en Latinoamérica. Estamos haciendo ya instalaciones medianas a grandes. Ya hemos hecho alguna instalación de 180 megas en México. Esto está aquí por cuestiones de la región, pero tenemos 115 megas en Chile, 125 en México. Ya hemos superado actualmente el giga.
instalado en Latinoamérica y es una región que promete mucho. A futuro va a ser una región que siga aumentando su capacidad fotovoltaica, tanto en generación utility como en generación distribuida. Y vale, pues he sido un poco la presentación que teníamos considerada para hoy. Pues intentado ir un poco rápido porque creo que es un tema donde pueden salir muchas preguntas y prefiero pues tener el feedback de ustedes y saber qué tipo de preguntas pueden salir de este tema, pues que es una cosa que puede ser el día a día de los instaladores. Claro, muchas gracias José por tu presentación y pues esta información. Ciertamente también lo hemos presentado ligeramente también en los cursos, ahorita lo presentas un poquito más a fondo. Precisamente en el curso hacemos una prueba donde usamos uno de los módulos que tenemos precisamente para eso, para hacer una prueba de que el módulo no se rompe para cuando uno se puede parar en él, ¿no? Pero internamente pues sufre daños y a la larga en la instalación pues ya pueden salir puntos calientes o lo que luego pasa, ¿no? Que no saben qué tipo de errores tuvo la instalación hasta que ya ven los módulos. Entonces, creo que es importante saber esta información, como lo vimos hoy, para que lo tomemos en cuenta todos, ¿no? Más los que están netamente en la instalación. Correcto, es un tema muy común y muchas veces ocurre de que en instalaciones a dos niveles, donde pues va un módulo de arriba y el de abajo, se comete el error de apoyarse en el módulo de abajo para hacer cualquier ajuste del módulo de arriba. Y yo he visto ya varias instalaciones, en mi experiencia en el área de servicios, donde la línea de abajo de módulos está en bastante peores condiciones que la de arriba. Entonces es un tema que se debe tener mucho cuidado para evitar degradaciones a futuro y son temas que fallos de instalación pues no están cubiertos por garantía. Entonces es que se debe tener un gran control al respecto. Claro. Pues vamos a dar inicio entonces a la ronda de preguntas y respuestas. Vayan dejando aquí sus dudas que tenían. Hay unos que ya nos dejaron aquí sus preguntas, pero si tienen más dudas, pues las vayan dejando para que las podamos estar contestando. José, pues te comparto unas preguntas que nos dice Josué de Tampico. ¿Cuál es la manera correcta de izar módulos? ¿Existe alguna herramienta para poder agarrarlos e izarlos? Izarlos. Se refieren a... No me queda muy claro con qué se refiere a izarlo. Me imagino que elevarlos a tejados o algo por el estilo. Creo que sí se está refiriendo a la parte de izarlos al tejado. Vale, pues a la hora de izarlos al tejado yo recomendaría izarlos directamente, bueno, es que depende un poco de la instalación y de cuántos módulos se están planeando subir al tejado. Yo utilizaría directamente el palet, porque al pasar las hinchas o el elemento de sujeción donde lo vayas a elevar por el palet, pues evita que la presión pase directamente a los módulos y tenga una capa protectora, pues que es el material del palet. Entonces puedes pasar, pues cualquier cosa para parte abajo del palé y elevarlos con cuidado. Eso es, pero depende, como te digo, mucho del tipo de instalaciones. Instalaciones grandes, pues que sí, se suben directamente por grúas que tienen bases directas para montar el palé y ni siquiera hacer ningún tipo de presión. Si son pocos módulos, pues yo creo que eso, subir 2 o 3 módulos dentro de un palé, pues el palé no genera tanto peso y protege mucho los módulos. Correcto. Otra pregunta que nos hace Gerardo Flores, nos dice, ¿existe una prueba con software o equipo de medición para probar la calidad del equipo antes de instalarlo? Vale, me supongo que con equipo se refiere al módulo fotovoltaico. Se pueden realizar electroluminiscencias. ¿Qué pasa? Que la electroluminiscencia es una prueba, digamos, un poco especializada que económicamente hablando para 2 o 3 módulos quizás no tenga mucho sentido. Pero una buena idea es realizar inspecciones periódicas con cámaras de termografía. La cámara de termografía pues, no van a detectar los errores de instalación tan rápido como una electroluminiscencia, pero esos errores de instalación, esas roturas que vimos, sí que generan puntos calientes más adelante. Entonces, básicamente la respuesta es esa. O sea, puedes realizar electroluminiscencias a la hora de instalar los módulos, pero depende del proyecto. Un proyecto de medio mega, pues puede que tenga sentido hacer una inspección de electroluminiscencia, especialmente si hay alguna duda de la instalación. Un proyecto de un tejado de 5 módulos, honestamente no. Entonces,
Lo principal es prevenir, evitar que los módulos sufran daños y una vez que ya esté instalado, si se tiene alguna duda, pues están esas opciones, la electroluminiscencia o la termografía. Perfecto. En este caso, Víctor nos pregunta, de que se tenga un panel dañado instalado, ¿qué riesgo se corre? Depende del grado de daño. Si es un panel de, pongámosle, el peor caso que sea un cristal roto. El cristal roto, el módulo te va a funcionar mal, te va a generar poco o nada. La pérdida de aislamiento probablemente haga que se pueda, porque un cristal roto ya es pérdida de aislamiento total. La pérdida de aislamiento va a hacer que se pare el inversor, por lo tanto ya no solamente pierdes ese módulo, sino pierdes todos los módulos que estén conectados en ese string. Eh, y a grandes, o sea, y si el módulo no se cambia en un tiempo razonable, pues se va a empezar a corroer, va a empezar a perder adherencia y se puede literalmente deshacer. O sea, el cristal, una vez que, la primera vez que se rompe, queda sujeto por el backsheet, pero si pasan meses y el módulo no se cambia, el backsheet pierde, ocurre un fenómeno que se llama delaminación y el módulo entero se puede caer, quedando solamente un marco de metal, lo cual pues dificulta mucho las labores de reemplazo, obviamente. Si hablamos de defectos más pequeños, como roturas internas, que es lo que estábamos mencionando, al principio, pues no hay un riesgo como tal. El módulo realmente no sufre pérdida de aislamiento, no hay ningún tipo de riesgo. ¿Qué pasa? Que ese módulo se va a degradar más rápido. Entonces, si la función de una instalación fotovoltaica es generar electricidad, tener algo que se degrada más rápido de lo normal, pues yo creo que no es óptimo. Claro, y a la larga, pues también disminuye toda la producción. Porque como sabemos, pues están conectados en serie y pues va a tomar la potencia del módulo más, pues obviamente del más débil, ¿no? En este caso que esté dañado. Correcto. Bueno, ahorita igual, si tienen algunas otras dudas, por favor, váyanlas dejando. Una duda que hemos tenido, que nos han hecho saber algunos participantes que están empezando en esto y que igual es una oportunidad muy buena para hacerlos, pues hacer hincapié, ¿no? En esta parte, ¿no? Y quisiera que tú me dieras tu opinión, José. ¿Tú qué opinas de las personas que han hecho este tipo de reparaciones, por así decirlo, que luego en los módulos, pues prácticamente los quieren, si está uno dañado el cristal, lo quieren componer, tienen ciertas técnicas para componerlo, sin embargo, dime, ¿tú qué opinas de ese tipo de reparaciones que le hacen? Pues las reparaciones es un tema interesante, porque es un tema que está empezando a, a tomar mucha atracción últimamente y no por lo que normalmente son las reparaciones. Normalmente queremos reparar las cosas que son caras y que queremos mantener, y sabes que el precio del módulo fotovoltaico está cayendo bastante rápido en los últimos años. Pero ¿qué pasa? Que como el módulo está evolucionando tan rápido, puede ocurrir que hayan instalaciones de hace 5 años donde no se consigan módulos de reemplazo para esa instalación, módulos del mismo tamaño y de la misma potencia. Entonces la reparación es un tema que cada vez se está desarrollando más. ¿Qué pasa? Que es importante que la reparación se haga de la mano, o por lo menos con la aprobación o la recomendación del fabricante. Muchas veces el fabricante, si hay, imagínate que hay un problema de que, perdón, de que se haya roto un módulo por un error humano. Y el fabricante dice, bueno, no está cubierto por garantía. Y tú le propones, vale, pero es que yo tengo una persona que me lo repara bajo este método. El fabricante te puede decir, vale, yo creo que ese método va a funcionar o creo que no. Probablemente el módulo no esté en garantía, pero en algunos casos eso puede ser una solución válida porque no rompe la línea de los módulos, el string, digamos, de los módulos. Nosotros en Trina sí que hemos hecho algunas reparaciones, pero sobre todo de los elementos más practicables del módulo, como son las cajas. Las cajas o los cables, en caso de fallar, pues es mucho más fácil de repararlos que un cristal. Tengo que admitir que yo nunca he oído de una reparación de cristal. He oído de reparaciones de marcos, de backsheet, de cajas y de cables, solamente. Ok, perfecto. Bueno, aprovechando esto, igual ya nos hicieron más preguntas. Luis dice, por tormentas con vientos fuertes, para aumentar la sujeción de los módulos en la estructura donde se instalan, ¿se puede tener una línea de soldadura alrededor del marco de aluminio, al menos unos puntos de los clamps de sujeción? Pues no, en principio yo no recomendaría y está en contra del manual de instalación soldar el módulo
Y luego ya eso también tendría que verse. En lo principal, yo creo que eso tendría un gran efecto sobre lo que comentaba yo del Perdería efecto garantía, térmico. ¿no? ¿Perdón? Perdería de entrada y perdería la garantía, ¿no? Ya. Sí, sí, pero es cuando se expande, de la expansión térmica. Perdón, se Ah, me fue la palabra. Si tú sueldas el módulo a las clamps del marco, pues en esos puntos no puede haber expansión térmica. Es básicamente lo que yo comentaba de poner un módulo completamente junto a otro. Si no puede haber expansión térmica, los módulos sufren de expansión térmica porque se calientan más que el medio ambiente. Entonces, al no poder haber expansión térmica, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan? hola. Ah, ok, sí, parece que se fue el audio un poco. ¿Me escuchas? Yo sí. ¿Tú me escuchas a mí? ¿Se Perfecto. entendió la explicación que di de los módulos y la soldadura? Sí, me comentan que sí, creo que fue un error nuestro. Bueno, Vale. seguimos. Es conveniente, bueno, de acuerdo a la pregunta que te hacía, ¿no? Sobre la reparación. Nos pregunta Pablo Matusalem, dice, ¿conviene aplicar glicerina pura en los on-ride de conexiones para evitar el paso de humedad en las conexiones y el envejecimiento de los propios on-rides? No sé, creo que se refiere a los... ¿Sí, sí está bien la palabra? Sí, he abierto el chat aquí para ver un poco la pregunta. O-ring de conexiones. La verdad es que no tengo muy claro a qué se refiere. Si se refiere a los conectores, a los TS4, realmente no. No es necesario cubrirlos con nada porque son conectores que ya tienen una certificación IP67, o sea, que están completamente diseñados para trabajar en cualquier tipo de ambiente. Y los conectores o sea, los conectores si están sumergidos bajo agua, da igual lo que le pongas, se van a dañar, porque no es un material para estar continuamente sumergido bajo agua. Pero si no están sumergidos bajo agua, la humedad y la lluvia no les van a afectar. Es uno de los componentes más duraderos del módulo a grandes rasgos, porque están protegidos del sol. O sea, lo que más suele degradar los componentes del módulo fotovoltaico es la radiación ultravioleta. Los conectores de la parte trasera del módulo están protegidos porque suelen quedar, o sea, se les suele dar sombra debido al mismo módulo y no se degradan tan rápido. Entonces no recomendaría yo añadirle nada más a los conectores. Perfecto. Igual nos pregunta Alejandro, si los módulos son frágiles, ¿qué se recomienda para protegerlos de algún fenómeno climático que pueda dañarlos cuando estos ya están en funcionamiento? Vale, ahí de nuevo depende del tamaño de instalación. Si estamos hablando de una instalación de una casa, que son 4 o 5 módulos, yo recomendaría protegerlos en caso de granizo. Es uno de los grandes, digamos, males de los módulos fotovoltaicos. El granizo, sí he visto muchas instalaciones donde el granizo hace un gran daño a los módulos. Obviamente este tipo de protecciones pues se sabe cuando se pueden hacer cuando se sabe que hay una tormenta y se pueden proteger con algún tipo de, no sé, de estructura de madera que los pueda proteger. También es cierto que hay que estudiar el riesgo-beneficio, o sea, si le pones algo al módulo, tiene que tener tan buena sujeción o más aún que el módulo, porque si no puede hacer de vela, que también te ayuda a que se levanten. Entonces, en general, los módulos no necesitan ninguna protección. Las plantas de 100 megas, donde hay cientos de miles de módulos instalados, llueve, viento, tormenta, lo que sea, no se protegen. Pero una instalación pequeña de 4 o 5 módulos, pues bueno, mira, yo creo que si el cliente quiere protegerlos, tampoco sería mala idea. Y lo único que yo puedo decir que pudiera afectar el módulo de fenómenos naturales sería el granizo. Y además el viento, a ver, un viento que sea tan fuerte como para arrancar un módulo fotovoltaico puede generar mucho más daños que solo el módulo fotovoltaico. Correcto. Sí, precisamente también Gabriel nos está haciendo una pregunta relacionada a ello. Dice, ¿cuál es la recomendación para ajustar la fijación de los módulos y realizar limpieza en un arreglo con módulos de difícil acceso?
Para ajustar la fijación, eso es planning. O sea, tienes que poner los módulos del punto de... Entiendo que son como módulos intermedios cuando pues hay localizaciones de módulos que hay un módulo que queda prácticamente aislado, con sus respectivas separaciones, que sí es común en instalaciones de tejados. Lo importante es a la hora de instalarlos, hacer un planning correcto de poder instalar una línea, conectarla, instalar la siguiente línea, conectarla, y así sucesivamente para no tener que pasar por encima de los módulos una vez ya están instalados para realizar conexiones ni nada. Y con limpieza es realizar un plan de operación y mantenimiento adecuado. Muchas veces existen extensores que permiten hacer limpieza desde una zona un poco más retirada sin afectar el módulo, pero incluso te diría de que si no es una instalación que esté cerca de algo muy contaminante, donde se ensucien mucho los módulos o de algún tipo de arena además, antes de pisar el módulo es preferible no limpiarlo, porque la limpieza puede generar un 1 o 2 la suciedad puede generar un 1 o 2% de pérdida de potencia, pero pasar por encima de los módulos para limpiarlos, si pisas el centro, te puede generar una degradación de 10% a 20 años. Entonces, 10% por fuera de garantía. Entonces es un poco coste-beneficio. Ahí es un poco el estudio de cada instalación particular. Perfecto. Pues vamos dar las últimas tres preguntas. Nos pregunta Luis, ¿qué mala Ujú. práctica provoca un calor excesivo en los módulos para terminar quemándose? Para terminar quemándose, supongo que se refiere a hotspots. A ver, hay módulos que pueden salir defectuosos por problemas de soldadura, hay dos tipos de situaciones donde se pueden crear hotspots. Problemas intrínsecos del módulo, que ya estamos hablando de problemas de soldadura o algún tipo de fallo en la célula, que es un tema de garantía. Cuando ya el hotspot genera una quemadura por la parte trasera del backsheet, pues es el momento de llamar al fabricante y decirle, mira, este módulo tiene esto. Pero, importante, que no se haya generado por una mala instalación. El mayor punto de creación, o sea, la mayor circunstancia de creación de hotspots no es intrínsecamente del módulo, sino es la aparición de sombras recurrentes. Cuando se instala un módulo, digamos, cerca de una chimenea o cerca de un poste de luz, donde, bueno, un poste de luz es un poco angosto, pero una chimenea que esté cerca del módulo, donde continuamente le genera una sombra a una sola del módulo, esa sombra, ese módulo, esa célula que permanece una gran parte del día sombreada, puede terminar convirtiéndose en un hotspot. Primero, al estar sombreada, se convierte en un consumidor de energía y esa consumición de energía hace que se vuelva defectuosa y genere un hotspot. Perfecto. Nos pregunta Josué, ¿qué tan ajustados deben de estar los clamps? Normalmente los fabricantes de clamps dan un par de aperete específico para el clamp. Creo que está sobre los 16 Nm cuadrados, pero esa respuesta, o sea, el valor oficial no lo tengo. Pero sí es cierto que el fabricante del clamp te da un valor estimado de par de apriete de los clamps. Correcto, sí, tienes razón. Es como ya de parte del fabricante de la estructura, quien tiene que... Exacto, correcto. Y es el valor que se debe, o sea, nosotros damos un valor de referencia que entendemos que debe estar cerca de algo, pero cada fabricante tiene su valor específico y ese es el valor que se debe hacer caso. Sí, por eso igual les recomendamos mucho antes de hacer una instalación, el leer el manual del usuario, que es muy importante. También en módulos solares, Trina tiene su propio módulo de manejo de módulos y precisamente cualquier estructura también debe de traer su manual, ¿no? Que realmente sea una empresa que respalde cómo debe de dar la instalación de sus equipos. Y nos pregunta Osvaldo, hola, ¿cómo está el proceso de garantía si a unos módulos fotovoltaicos se les saca la curva y está dando un rendimiento menor al de la ficha técnica? Vale, en este tema, importante aclarar que un rendimiento menor a la ficha técnica no sería un tema de garantía. Tendría que ser un rendimiento menor al valor garantizado, que son dos cosas diferentes. La ficha técnica te da un valor nominal y luego la garantía te dice cuál debe ser el valor nominal a través del tiempo. Por ejemplo, un módulo fotovoltaico mono normal, una vez se instala, o sea, durante el primer año, su valor garantizado es un 3% por debajo del nominal en condiciones estándar de medidas y considerando la incertidumbre del equipo de medida. Pero si todo esto que acabo de comentar, pues considerando todo esto, ya el valor está por debajo del valor garantizado, es cuestión de honestamente, comunicarse conmigo. Si son módulos Trina,
Yo soy el encargado de las reclamaciones para Latinoamérica. Me pueden poner un correo y, y yo me encargaría de procesar el sistema de reclamaciones. También Trina Solar, dentro de su página web, en la parte de atención al cliente, tiene algo que se llama el Customer Service Platform, CSP. Ahí es posible entrar y colocar la reclamación. Se solicita el número de serie, el tipo de pruebas que se han realizado, el invoice de compra, fotos del problema, o sea, evidencia para demostrar qué es lo que está pasando. Y a través del sistema, pues la reclamación me llega a mí, honestamente, y se analiza, se estudia, se aprueba con China y se hace el reemplazo, el refund, reparación o se soluciona la claimant de la manera más adecuada y eficiente posible. Perfecto. Pues muchas gracias, José. Pues hemos resuelto todas las preguntas que fueron formuladas ahorita en el chat. Y pues de esta forma llegamos al final de nuestra transmisión. Pues espero pues haya podido aclararse todas sus dudas. De igual forma, pues grabamos esta transmisión, vamos a tener esta grabación por 3 días más para que la puedan visualizar nuevamente si es que quedaron dudas por ahí en el transcurso del webinar. Y pues me queda agradecerte, José, por tu apoyo en esta información que nos brindaste. La verdad es de mucho valor y que espero les haya servido a todos nuestros alumnos y exalumnos para que puedan realizar buenas instalaciones. Muchas gracias a ti por la oportunidad de ponernos en contacto con todos los clientes y con todo y todos los colegas del mundo fotovoltaico. Y como siempre, un placer ser parte de estos webinars RCA. Muchas gracias, pues le agradecemos a Trina y pues igual a ustedes, nuestros alumnos, por estar participando en este webinar. El próximo mes también estaremos teniendo otro webinar, como lo hemos venido haciendo, entonces estén atentos, les vamos a estar mandando la información de cuándo será el próximo webinar. Pues mi nombre es Marco Antonio Cárdenas y les agradezco mucho su participación. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Hasta luego. Hasta luego.